Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateWleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su amigo servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información, así también como temas muy importantes. Y mire, ya que está aquí amigo y seguidor de este su canal GateWleo, ¿por qué no vamos a las elecciones de Estados Unidos de este 3 de noviembre? Unas elecciones enmarcadas por un ambiente de misticismo, de temores, de esperanzas, así también como de confrontaciones tanto internas como externas. Entonces, estas elecciones sí están enmarcadas en un ambiente un poco místico y de mucha expectativa. Dos candidatos que muestran políticas totalmente contrarias, pero que de una y otra manera se enfocan en un solo camino. Más allá de lo que espere Latinoamérica de estas elecciones, más allá de lo que hayan dicho medios de comunicación corporativos o alternativos, unos medios de comunicación corporativos que nunca han apoyado a Trump, ¿ok? Nunca lo han apoyado, siempre lo han atacado, ¿ok? No quiero defenderlo, tampoco lo voy a hacer. Estoy hablando únicamente de cómo han venido rigiéndose estas elecciones o esta carrera a la presidencia. Únicamente estoy diciendo que los medios siempre han atacado al señor Donald Trump por sus políticas que ha aplicado dentro de la nación y fuera de la nación, tanto la política interna como la externa. Por un lado, aquí internamente ha creado una división completa entre las diferentes etnias que conviven en esta gran nación. Por un lado, en contra de los afroamericanos, en contra de Black Lives Matter, en contra de ellos, criticándolos. Por otro lado, acusando a los migrantes como siempre, de narcotraficantes, de violadores, de criminales, y por otro lado, dándole alas precisamente a los extremistas, ultraderechistas, a las milicias blancas que defienden o quieren defender a su nación a través de las armas. O sea, hay una división completa en esta nación, gracias a las políticas del señor Donald Trump. Pero al mismo tiempo ha aplicado políticas para proteger a la nación. O sea, es contradictorio de cierta manera, porque por un lado, y lo dijo él en una campaña política, dijo que quería defender a su nación, ¿ok? Sus fronteras. Pero le pidió a los gobiernos de América y de otras regiones que hicieran lo mismo. Fíjese lo contradictorio de esto que dijo el señor Donald Trump. Donald Trump dijo, yo soy una persona que quiere salvar a Estados Unidos, que quiere salvar a su nación. Y por eso precisamente hay que poner atención dentro de la nación para hacer América nuevamente grande, como dijo el señor Donald Trump. Así es que yo le aconsejo a los diferentes gobiernos de las diferentes regiones que hagan lo mismo si quieren proteger a su nación. Curioso, ¿no? Dice proteger a su nación, pero cuando ellos quieren proteger a su nación de la interferencia y de la migración de otras naciones, mientras que destruyen a otras, hay que decirlo como es, mientras que aplican sus políticas o sus políticas se aplican de manera interna en diferentes naciones, o sea, intervienen en los asuntos internos de otra nación políticamente, económicamente y en todos los sentidos, pero dice que los demás deben protegerse. ¿Pero protegerse de quién? Si el problema son ellos. El problema es que si los gobiernos pusieran una línea de conducta como Estados Unidos tendría que salir de todas las regiones del planeta. ¿Lo permitirá? Por supuesto que no, es contradictorio lo que dice. No estoy defendiéndolo, al contrario. Ahora, vamos, en cuanto a los temores que hay aquí, los temores son muy grandes, ya que debido precisamente a que el señor Donald Trump ha afirmado que podría haber un fraude político. Desde el momento que dice fraude, un fraude electoral, desde el momento que dice fraude, significa que pudiera no reconocer los resultados. Y con esto pone un ambiente más tenso entre las diferentes etnias que se encuentran enfrentadas, le da un poco de, ¿cómo le diré?, de luz verde precisamente a esos ultraderechistas que quieren recuperar a su nación a través de las armas, a través del acoso, a través de la intimidación, y esto divide aún más la nación. Pero dijo que no aceptará los resultados si cree que hay fraude. Y prepara precisamente un gran equipo, ¿ok?, de abogados
para, en caso de que no gane en las elecciones, inmediatamente meter una demanda en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para tratar de anular las elecciones, ¿ok? No reconocerlas. Entonces ya la cosa se pone más tensa. La gente cree que va a haber violencia, actos vandálicos, y precisamente debido a este pensamiento, diferentes estados como Maine, Washington, Colorado, San Luis, Missouri, así también Georgia y muchos estados, incluyo el mío, o incluyo al mismo estado donde yo estoy, hay una gran movilización tanto de la policía así también como de la Guardia Nacional. Movilización para evitar que vaya a haber disturbios dependiendo de cómo se den los resultados. O sea, ya algo nunca visto en los Estados Unidos. Entonces sí hay división y al mismo tiempo hay temores dentro de los Estados Unidos. Dice que no aceptará las elecciones en caso de que pierda, los resultados en caso de que pierda, y prepara un equipo precisamente para responder ante la Corte Suprema de Justicia. Y luego precisamente en medio de una pandemia, precisamente por eso los resultados van a ser un poco más tardados, tal vez mañana, tal vez hoy a medianoche, no sé. Y precisamente debido a una pandemia que obligó a millones de personas, a más de 93 millones, a votar a través de lo que es el correo. En lo cual el señor Donald Trump siempre se opuso y dice que ahí es donde pudiera estar el fraude, ¿ok? Ya tiene un pretexto. Al mismo tiempo, el señor Joe Biden, que es un político que dice que en caso de ganar la presidencia le dará documentación o le dará una amnistía precisamente a las personas que se encuentran en los Estados Unidos de manera indocumentada. Pero lo curioso es que cuando estuvo con el señor Donald Trump prometió lo mismo. Él era el vicepresidente y nunca se dio una amnistía para los 11 millones. Claro, culpan a los republicanos culpan a los demócratas, como siempre, pero no se le dio. Entonces, esta promesa es una promesa de campaña, únicamente para ganar el voto latino. Por lo tanto, como promesa suena bien, pero en los hechos y en realidad tampoco tendría la posibilidad. Entonces, no nos engañemos. Las políticas continuarán siendo las mismas, solamente que con diferentes actores. Pero vamos más lejos. En cuanto a la guerra económica, comercial y política que tiene con otras naciones, ya sea con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, China o Rusia, ¿cree que va a haber un cambio? Mire, lo dijo el señor Vladimir Putin cuando le preguntaron qué espera de estas elecciones en los Estados Unidos. Y lo dijo el señor Vladimir Putin, aquí lo tengo, escrito precisamente. El señor Vladimir Putin afirma lo siguiente: bueno, nosotros hemos perdido todo tipo de expectativas referente a las elecciones en los Estados Unidos. Porque no importa quién gane en los Estados Unidos, ¿ok? No importa quién sea el ganador, nosotros no esperamos absolutamente ningún cambio de política en cuanto a lo que se refiere a nosotros como nación. Ningún cambio, ¿sí? Rusia, la persona más inteligente, el señor Vladimir Putin, ya lo dijo. Puede ganar quien quiera que sea en los Estados Unidos. Ellos pueden cambiar de políticos, pero no de políticas. Esa es la diferencia y no la hemos entendido todavía. ¿Quién gana realmente si gana Donald Trump o si gana Joe Biden? Absolutamente nadie. Nadie, ni siquiera los estadounidenses, que estarán más divididos que nunca. Ahora, un punto muy importante que quiero que analice usted, amigo seguidor de su canal Gayito Plebes. No le voy a dar números, ni voy a poner el mapa electoral. No tiene ningún sentido, porque al final ellos van a decidir quién va a ser el próximo presidente, ya sea Joe Biden o ya sea el señor Donald Trump. Aunque ahorita decir por qué creo que va a ganar Donald Trump, nada más bajo mi punto de vista y análisis. Ok, pero vayamos. Estaba hablando precisamente que cuando el señor Donald Trump ganó las elecciones, inmediatamente se culpó precisamente, culparon a Rusia de interferir digamos, en las elecciones, dándole el triunfo al señor Donald Trump, lo cual llamaron el Russia Gate. Usted lo sabe, el Russia Gate, una farsa total, porque hasta hoy no se ha comprobado nada, y se ha comprobado que precisamente no hubo interferencia absolutamente de Rusia para nada, sino que fueron los demócratas quienes realmente interfirieron en la política interna de la nación. Yo no estoy diciendo que eso es lo que al final se ha dicho referente a la Russian Gate, pero debido precisamente a que el señor Joe Biden junto con su hijo Hunter Biden han estado muy ligados precisamente a los asuntos de China. Ahora se espera que si ganara el señor Donald Trump, lo siguiente será por parte del gobierno en la sombra culpar al señor John Biden de ser supuestamente ahora tener el China Gate, porque él va a estar a favor de China y tal vez en contra de Rusia, y el señor Donald Trump a favor de Rusia y en contra de China, y cositas así. O sea,
de Russian Gate, ahora será de China Gate, dependiendo quién quede como presidente. Pero entonces, ¿qué se va a ganar el mundo? Absolutamente nada. Yo le he dicho una y otra vez, no nos engañemos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué importa quién gane aquí? Las políticas internas seguirán siendo las mismas. Una campaña llena de promesas que no va a cumplir ninguno. En cuanto, digo, que no van a cumplir, al final ni uno ni otro, porque van a culparse después que una política que quería aplicar el señor Joe Biden, por ejemplo, darle una especie de amnistía a los 11 millones de indocumentados o de personas sin documentos en esta nación, van a decir, no, es que los republicanos se opusieron, nosotros hicimos nuestra parte. Los republicanos se opusieron, pero para cuando los republicanos o los demócratas quieran hacer también algo, los republicanos se van a oponer. O cuando los republicanos quieran realizar algún tipo de amnistía para nosotros o para la mayoría de personas sin documentación, o con documentos o sin documentos, simplemente van a decir que ahora se opusieron los demócratas. O sea, es un pleito entre ellos dos en el cual los únicos perdedores siempre somos los ciudadanos. ¿Sí? No se ponen de acuerdo en absolutamente nada, como lo he dicho yo, únicamente en cómo van a aplicar sanciones económicas, qué gobiernos hay que atacar, dónde se van a dar golpes de estados, dónde se va a intervenir militarmente, y allí hay un consenso general, todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas realmente y por qué tanto miedo y tanto temor? ¿Por qué? Si al final, lo único que se está mirando en estos momentos, que Estados Unidos está mostrando el verdadero rostro, que es, bueno, lo que representa realmente Estados Unidos en el mundo entero. Y si en Estados Unidos en este momento hay división, hay confrontación, hay temor, precisamente aquí va, como le dije yo, hay en ciertas naciones, lo reitero nuevamente aquí, créanmelo, es tanto el temor que, por ejemplo, en Maine, en Washington, San Luis, Missouri, aquí en Colorado, en otras regiones, incluyendo en algunas áreas de este estado, inclusive muchas tiendas han cerrado temprano y están colocando barreras, al mismo tiempo están colocando algún tipo de, de rejas, ya sea con madera para las ventanas y evitar que vaya a haber, digamos, saqueos, porque es lo que esperan supuestamente después de las elecciones. Enfrentamientos, marchas y protestas violentas y confrontación, ¿ok? Qué curioso, ¿no? Pero está mostrando realmente el verdadero rostro de Estados Unidos, una división total. ¿Por qué? Porque ha sido alimentado precisamente con las acciones del señor Donald Trump, como les digo, siempre atacando a las minorías y dándole mucho poder y dándole la razón a los extremistas y ultraderechistas. No se olvide que este pasado 1 de octubre, el camión donde viajaba el equipo del señor Joe Biden fue confrontado por una especie de milicia armada que trató de desviarlo, que trató de bloquear su camino hacia los diferentes meetings políticos que estaba realizando el señor Joe Biden. La intimidación en los diferentes centros de votación pues también han estado a la par o a la luz del día. Entonces, sí hay una división muy grande, pero está mostrando únicamente en sí quién es Estados Unidos, realmente lo que representa. Y lo que representa aquí es lo que representa en el mundo. Si ellos quisieran representar verdadera unión y democracia, estuvieran mostrando una verdadera tranquilidad que no se podría sentir en ningún planeta. Pero resulta que las elecciones en Estados Unidos tienen completamente al mundo en vilo, a las mismas bolsas bursátiles, que porque si gana Trump, las bolsas bursátiles se hunden, o que si gana Biden, las bolsas bursátiles, o sea, los mercados de moneda se hunden. ¿Pero por qué? Si al final ya saben quién son y saben las políticas que van a aplicar. Ahora, todo esto es una guerra mediática, igual que el coronavirus. Un coronavirus del cual se acusa al señor Donald Trump de no haber tomado las medidas necesarias y no haber actuado de manera inmediata. Yo voy a decirle algo a usted, amigo y seguidor de su canal KW. Yo he venido criticando mucho precisamente lo del coronavirus y no estoy defendiendo a Donald Trump, simple y sencillamente estoy diciendo mi punto de vista como analista y al mismo tiempo porque lo he vivido. En el lugar donde yo trabajo, muchas personas fueron infectadas y cuando fueron infectadas o cuando supuestamente se les dio positivo, que fueron a chequearse porque se sentían mal y les dio positivo el coronavirus,
o el COVID-19 estaban conmigo. Yo estaba trabajando junto con ellos junto conmigo, como compañeros, como amigos, platicando, comiendo, haciendo otras cosas normal, así como me ve ahorita. ¿Ok? A ellos les dio, a mí no, y estando con ellos. Y les dio a otros después, y yo seguía haciendo lo mismo, lo que estoy haciendo ahorita, normal, platicando con uno y con otro, normal. Ninguno fue al hospital, todos salieron bien, todos han salido de esto como si nada. O sea, en su casa, unas 15 días, 3 semanas, están bien, vamos a trabajar y todo normal. He estado ahorita con personas diariamente, conviviendo con personas que ya también supuestamente acaban de salir de la cuarentena o de las 2-3 semanas que ocupaban. Hasta ahorita, lo estoy diciendo porque yo he estado en contacto con personas que estaban positivas cuando anduvieron conmigo, estoy con personas que tal vez lo tengan, estoy con personas que ya lo tuvieron, y yo, como le he dicho, yo no he sentido ni he visto absolutamente nada. Nada y nada. Si usted quiere creer o no en eso, es el problema suyo, no es problema mío. Lo que yo digo es que decir que se tiene, como el señor John Biden, que dice que hay que aplicar, hay que obligar a que todos, digamos, vistan esa careta en todas partes, en un lugar público, pues es como diciendo, ahora van a hacer lo que yo les diga. Esto va a ser obligatorio. Y digo, ¿por qué obligatorio? ¿Por qué obligatorio si yo he estado con uno y con otro, infectado o no? Y no tengo por qué yo acatar nada de eso, es mi libertad. Yo decido si quiero o no quiero. Lo mismo, eso ya es robarte libertades individuales. Ahora, ok, ese es mi punto de vista. Esto lo estoy diciendo porque lo viví. No hay otra cosa. Okay, cada quien piense lo que quiera. Entonces, atacar a Donald Trump, decir que por la pandemia es lo más absurdo, una pandemia que para mí, insisto nuevamente, con la segunda ola, esa segunda ola aquí, y lo voy a decir aquí, estamos hablando de Estados Unidos, aquí, crea usted o no, la economía se está reactivando rápidamente, todas las tiendas abiertas, supermercados, todo el mundo abierto, supuestamente con mascarilla, otros sin mascarilla, pero todo está reactivado. ¿Y cómo es que hay una segunda ola si yo no veo nada, y lo digo y reitero aquí, nada fuera de lo normal? Ni en hospitales, ni en tiendas, ni en clínicas, ni en ninguna parte, todo normal. O sea, ¿qué es esa cosa? ¿Es una inyección de miedo para el público? ¿O algo que una gripa común y corriente? ¿O simple y sencillamente una especie de guerra psicológica para inyectar miedo y temor a las personas? Porque no lo entiendo, pero es mi punto de vista. Espero que respeten mi punto de vista, YouTube. Este es mi punto de vista. Yo digo, si usted quiere acatar lo que le digan, obligatoriamente es problema suyo. Yo no estoy diciendo que bajo mi punto de vista lo he vivido todo y no ha pasado nada. Que no ha pasado nada y no va a pasar nada, porque no quiero que pase y se acabó. Porque es una farsa para mí, en lo personal, es mi punto de vista. Entonces, vamos a dejar eso también del coronavirus. Yo le estoy diciendo lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué espera usted realmente de estas elecciones? Especialmente afuera, allá en Latinoamérica o el resto del mundo. ¿Qué espera usted si al final de cuentas, no importa quién gane, quien dirige la política en la sombra en los Estados Unidos va a continuar con las mismas políticas? Vamos a cambiar de político para continuar con las mismas políticas. ¿Para qué se asusta el mundo? ¿Para qué se asusta el mundo de algo que no tiene sentido? Más allá de que gane quien gane. Ahora, ¿por qué va a ganar Donald Trump? Mi punto de vista. No solamente porque tiene el voto del anglosajón, que sigue siendo, guste o no, la mayoría en Estados Unidos. ¿Ok? Sigue siendo la mayoría. No todos están a favor de él, pero más del 70-80% de la comunidad blanca anglo está con él. ¿Ok? Eso los tiene. Pero vamos a un punto interesante. Sin importar cómo lo mire usted, yo lo dije y reitero nuevamente aquí, lástima que la gente no ha querido entender esa realidad. Desafortunadamente, el evangelismo sionista, el evangelismo que ha sido infiltrado en toda América Latina y en todo el mundo por parte de la Mossad, disfrazada de grandes ¿cómo le diré?, dirigentes del evangelismo. Se puede decir que hasta grandes, ¿cómo le diré?, ministros evangélicos, que no son otra cosa más que agentes encubiertos de la Mossad. Lo digo porque según las diferentes informaciones, no voy a darle la información de dónde viene, esos están infiltrados de esa manera. Y de esta manera, como en Estados Unidos el evangelismo es más fuerte casi que ninguna otra religión, y como la mayoría obviamente son evangelistas,
Y como el evangelismo es tan fuerte y tan poderoso en los Estados Unidos, entonces hay mucha gente latinoamericana, mucha gente asiática de otras regiones, que únicamente a través de la religión y por esa religión, por esa infiltrada por la Mossad, por el evangelismo, o con el evangelismo va a apoyar mucho a Donald Trump, sin importar las políticas, porque lo importante es que si él es evangélico, usted como evangelista, creyente de Dios, tiene que creer en el Señor Donald Trump. Y como han trabajado muy duramente los evangélicos para apoyar a Donald Trump en las diferentes iglesias que profesan esta religión, ahí está el triunfo, amigos. No es que vaya a ganar por el voto electoral. No es que todo tiene que ver con la política como esté aplicada. Y la política aplicada es, por un lado, el anglo, que es la mayoría, y por otro lado, el evangelismo, que es también la mayoría. Y en el evangelismo no importa si yo soy azul, verde, amarillo, lo importante es que soy evangélico, y como evangélico tengo que apoyar a un presidente, a un gobierno que representa los intereses, no solamente económicos tuyos, sino también los intereses del alma, y que de manera conjunta nos apoya a todos, a todos en general, por Dios. Bueno, por Dios, pero bueno, desafortunadamente es así. Si no, pregúntele a Bolsonaro, si no, pregúntele aquí a Juan Orlando Hernández, aún cometiendo fraudes y lo que sea, pero con el evangelismo a su favor, han alcanzado muchas cosas, mientras que sea en el nombre de Dios, todo en el nombre de Dios vale. En el nombre de Dios se puede hacer lo que se te pegue tu regalada gana. En eso hemos convertido a Dios, en nada, porque ahora en su nombre todo tipo de crímenes se pueden realizar, pero todo es en el nombre de Dios. Que Dios los agarre confesados a todos y cada uno de los que en el nombre de Dios hoy cometen los peores crímenes, pero ese no es mi asunto. De ese asunto se encarga Dios. Él se va a encargar de ellos en su momento. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.